Bienvenidos a Leyendas Yankees. Prepárate para un viaje electrizante por las sombras de Carolina del Sur, donde bombas caen del cielo, criaturas sin piel acechan en la noche y ovnis dorados desafían la lógica. Desde el cráter de Mars Bluff hasta las luces misteriosas de Myrtle Beach, cada rincón de este estado esconde secretos que te dejarán sin aliento. Suscríbete y descubre lo que el cielo y la tierra no quieren que sepas. Empecemos. El sol de la tarde del 11 de marzo de 1958 se deslizaba perezosamente sobre el horizonte de Carolina del Sur, bañando los campos verdes y los caminos polvorientos de Mars Bluff, con una luz dorada que prometía calma. En la base de la Fuerza Aérea Hunter, al otro lado de la frontera en Savannah, Georgia, el rugido de los motores de un Boeing B-47 Stratojet rompía la quietud. Sus alas, relucientes como espejos bajo el sol, cortaban el aire mientras el avión se elevaba, rumbo al Reino Unido y el norte de África en una misión conocida como Snow Flurry. Era una danza de la Guerra Fría. Un juego de poder donde los aviones volaban de un lado a otro, simulando bombardeos para probar su precisión, su audacia, su control. Pero en el vientre de este coloso metálico viajaba algo mucho menos predecible. Una bomba Mark VI, una mole de 3.400 kilos cargada con explosivos convencionales. Sin su núcleo nuclear, guardado en un compartimento apodado con un toque de ironía, la jaula de pájaros, parecía inofensiva. Pero las apariencias, como Carolina del Sur pronto descubriría, podían ser engañosas. A las 4:34 de la tarde, el B-47 surcó el cielo, dejando tras de sí un eco que se desvanecía en la distancia. La tripulación, liderada por el capitán Earl Kerr, un piloto curtido por años de maniobras, mantenía la rutina con precisión militar. A su lado, el navegante Bruce Cola revisaba los instrumentos, su mente enfocada en los detalles minuciosos que definían su trabajo. Todo parecía en orden, hasta que, 25 minutos después del despegue, una luz parpadeante en el panel de control rompió la monotonía. El pasador del arnés que sujetaba la bomba no se había bloqueado. Era un fallo menor, en teoría, pero en un avión cargado con una ojiva, incluso lo menor podía ser catastrófico. Kerr, con la calma de quien ha enfrentado emergencias antes, ordenó a Cola bajar a la bahía de carga para inspeccionar el mecanismo. Cola, un hombre de manos firmes y mente metódica, descendió al compartimento, donde la bomba descansaba como un titán dormido, su silueta oscura recortada contra las paredes metálicas. La tarea era sencilla: insertar un pasador de acero a través del grillete de la ojiva para asegurar que no se moviera. Pero el destino, caprichoso y cruel, tenía otros planes. Mientras Cola manipulaba el mecanismo, un chasquido metálico resonó en la bahía, un sonido que hizo que el corazón del navegante se detuviera. Algo había fallado. La bomba, liberada de su sujeción, se deslizó con una fuerza imparable, como si tuviera vida propia. Golpeó las puertas de la bahía con un estruendo que vibró a través del fuselaje, y el metal, incapaz de contener 3.400 kilos de furia, cedió como papel. La bomba se precipitó en caída libre desde 4.500 metros. Un proyectil sin rumbo que cortaba el aire con un silbido mortal, directo hacia el tranquilo pueblo de Mars Bluff. En tierra, la vida seguía su curso, ajena al caos que descendía del cielo. Walter Gregg, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, con manos callosas y un carácter endurecido por los horrores del pasado, trabajaba en su garaje, martilleando una pieza de madera para un proyecto que nunca terminaría. A 100 metros, en la cocina de la casa familiar,
Su esposa Effie tarareaba una melodía mientras preparaba la cena, el aroma de pan recién horneado llenando el aire. Afuera, sus hijos y su sobrina jugaban en el patio, sus risas infantiles mezclándose con el canto de los pájaros. Era una escena de paz rural, un momento congelado en el tiempo, hasta que el cielo se abrió y el infierno cayó sobre ellos. El impacto fue devastador. La bomba Mark VI golpeó el suelo a pocos metros de la casa, desatando una explosión que hizo temblar la tierra como si un dios enfurecido hubiera golpeado con su puño. El garaje de Walter se desmoronó. Las paredes se convirtieron en astillas y polvo. La casa, sólida y acogedora, se estremeció. El tejado cedió en parte y fragmentos de yeso y madera volaron por los aires. Árboles centenarios fueron arrancados de raíz y una nube de humo negro se alzó, oscureciendo el sol. El cráter, un hoyo humeante de 6 metros de profundidad y 15 de ancho, marcó el paisaje como una herida abierta. Walter salió tambaleándose del garaje, con un corte profundo en el brazo que sangraba profusamente, mientras el dolor y la confusión lo envolvían. Effie, atrapada bajo una lluvia de escombros, sintió el impacto de un trozo de yeso que le golpeó la cabeza, dejándola aturdida. Los niños, corriendo entre los restos, gritaban de terror. Uno de ellos, herido por fragmentos que le perforaron el cuerpo, necesitaría cirugía para sobrevivir. En el corral, 12 gallinas yacían esparcidas, sus cuerpos destrozados, víctimas silenciosas de un error que nadie podía explicar. El estruendo resonó en los oídos de los vecinos, que salieron de sus casas, pálidos y desorientados, buscando respuestas en el cielo ahora vacío. La prensa no tardó en llegar, como buitres atraídos por el olor de una historia jugosa. «Bomba militar cae sobre Carolina del Sur», gritaban los titulares, mientras los reporteros invadían Mars Bluff, cámaras en mano, ansiosos por capturar el drama. Los periódicos nacionales e internacionales se hicieron eco del incidente, cuestionando la competencia de un país que parecía incapaz de manejar su arsenal nuclear con el cuidado necesario. No era un caso aislado. Apenas unas semanas antes, otra bomba había caído accidentalmente en Georgia, como si arrojar ojivas fuera una práctica rutinaria. La Fuerza Aérea, con la reputación hecha jirones, se apresuró a emitir comunicados, enviando cartas de disculpa a la familia Gregg y una compensación equivalente a $570,000 modernos. Pero el dinero no podía borrar el trauma, ni la imagen de un cráter que aún hoy, cubierto por la maleza, susurra la historia de un error que pudo haber sido apocalíptico. En el Museo del Condado de Florence, fragmentos retorcidos de la bomba reposan en una vitrina, reliquias de un día que cambió la vida de una familia para siempre. El cráter Mars Bluff, ahora suavizado por el tiempo y la naturaleza, sigue siendo un destino para los curiosos, un lugar donde el pasado se siente inquietantemente presente. Los visitantes caminan por un sendero estrecho hasta el borde del hoyo, donde la tierra aún parece hundirse, como si recordara el peso de la bomba. Allí, bajo el susurro de los pinos, uno no puede evitar preguntarse: ¿y si el núcleo nuclear hubiera estado dentro? ¿Y si la jaula de pájaros no hubiera estado vacía? La pregunta colgaba en el aire, tan pesada como el silencio que siguió a la explosión. Un recordatorio de que el poder humano, cuando se descuida, puede convertirse en una maldición. Pero mientras Mars Bluff lidiaba con las secuelas de un error mecánico, otro tipo de terror acechaba en las sombras de Carolina del Sur. Uno que no necesitaba bombas ni aviones para infundir miedo. En las tierras bajas costeras, donde los pantanos se extienden como laberintos de agua y musgo, la gente gula
susurraba historias de una criatura que desafiaba la lógica. El Buhag. No era un fantasma común, ni un espectro pasajero que se desvanecía con la luz del día. Durante las horas diurnas, el Buhag caminaba entre los vivos, disfrazado con la piel de sus víctimas. Un impostor perfecto que se mezclaba en los mercados, las iglesias, las calles polvorientas. Nadie sospechaba de su presencia. Podía ser el vecino que saludaba con una sonrisa, la anciana que vendía cestas en el mercado, el extraño que pasaba desapercibido. Pero al caer la noche, cuando la luna se alzaba sobre los pantanos, el Buhag se despojaba de su disfraz humano, revelando una forma que helaba la sangre. Músculos rojos expuestos, como carne viva palpitando bajo la luz plateada. Venas azules que serpenteaban como ríos oscuros. Ojos que brillaban con un fulgor sobrenatural. Y un cabello blanco, largo y desgreñado, que flotaba como un velo de pesadilla. Los ancianos Gula, con voces bajas y ojos que parecían ver más allá del mundo visible, advertían a los jóvenes: no dejes que la bruja te monte. El Buhag no necesitaba puertas ni ventanas para entrar. Podía deslizarse por la grieta más pequeña, una rendija en la pared, el hueco de una chimenea, el espacio bajo una puerta. Silencioso, invisible, se posaba sobre los durmientes, sus garras huesudas presionando el pecho, robando el aliento con una lentitud cruel. Las víctimas despertaban agotadas, con los pulmones pesados, como si hubieran corrido toda la noche sin moverse de la cama. Algunos, los menos afortunados, no despertaban. Sus cuerpos eran encontrados al amanecer, pálidos, con la piel extrañamente flácida, como si algo se la hubiera llevado para usarla como un traje nuevo. En las comunidades Gula, el miedo al Buhag era tan real como el viento que agitaba los árboles de índigo. Un recordatorio de que el mundo estaba lleno de cosas que no podían explicarse. Las defensas contra el Buhag eran tan antiguas como las historias mismas. Una escoba junto a la cama era la primera línea de protección, porque la criatura, obsesionada con el orden, no podía resistirse a contar cada cerda, perdiendo el tiempo hasta que el sol la obligaba a huir. Pintar los marcos de las ventanas o las camas de azul, el color de la protección espiritual en la tradición africana, podía mantenerla a raya. Botellas azules colgaban de los árboles en las islas, brillando bajo el sol como amuletos contra el mal. Para los más precavidos, un anillo de sal o pimienta de cayena alrededor de la cama formaba una barrera impenetrable. Y si alguien quería atraparla, bastaba con dejar un puñado de arroz o arena junto a una ventana. El Buhag, incapaz de resistir su compulsión por contar, se detendría hasta el amanecer, cuando la luz del sol la disolvería como una sombra. Pero el verdadero terror del Buhag no era solo su apariencia o su sigilo, era la incertidumbre. Era el extraño que te miró demasiado tiempo en el mercado. El vecino que parecía diferente, aunque no podías decir por qué. En las noches sin luna, cuando el viento traía el olor salado de los pantanos, los Gula cerraban sus puertas y esparcían sal, sabiendo que el Buhag no necesitaba invitación para entrar. Y en algún lugar, en la oscuridad, sus ojos brillaban, esperando, contando, acechando. La noche del 16 de noviembre de 1966 se desplegó sobre Gaffney, Carolina del Sur, con una quietud engañosa, rota solo por el resplandor de una lluvia de meteoritos que cruzó el cielo como un espectáculo de fuego efímero. Las estrellas fugaces iluminaban el horizonte, atrayendo miradas curiosas de los habitantes de esta pequeña ciudad, conocida más por sus duraznos que por sus misterios. Pero esa noche, algo más que meteoritos surcó el firmamento.
algo que dejaría a 2 oficiales de policía temblando y a una comunidad susurrando rumores que aún persisten. Gaffney, con sus calles tranquilas y sus campos ondulados, estaba a punto de convertirse en el escenario de un encuentro que desafiaría toda lógica. Un encuentro que, incluso hoy, hace que los escépticos duden y los creyentes miren al cielo con inquietud. Los oficiales Charles Hutchins y Husky patrullaban las carreteras rurales en su coche patrulla, el motor ronroneando suavemente mientras el resplandor de los faros cortaba la oscuridad. No era una noche inusual. El aire fresco de noviembre llevaba el aroma de los pinos y la tierra húmeda. Pero algo en el ambiente se sentía fuera de lugar. Tal vez fue el eco de los avistamientos reportados esa misma semana en otros estados. Un objeto blanco y verde en Corryville, Pensilvania. 2 noches antes, un corte de energía en Michigan, acompañado de una luz extraña. El cielo parecía inquieto, como si guardara un secreto que estaba a punto de revelarse. Y entonces, lo vieron. Flotando a unos 6 metros sobre el suelo, justo frente a ellos, apareció un objeto metálico, una esfera opaca de un dorado apagado que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. No tenía luces parpadeantes, ni ventanillas, ni zumbidos mecánicos. Solo una presencia sólida, inmóvil, como si hubiera sido colocada allí por una mano invisible. Hutchins, al volante, frenó en seco, su corazón latiendo con fuerza. Husky, a su lado, se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos para distinguir los detalles en la penumbra. Antes de que pudieran procesar lo que veían, la esfera se transformó. Una compuerta se abrió con un movimiento silencioso y una escalera metálica descendió lentamente, tocando el suelo con un leve crujido. Los oficiales, paralizados, observaron cómo una figura emergía de la nave. No era un hombrecillo verde de los clichés de ciencia ficción. La criatura medía poco más de 1,20 m, del tamaño de un niño. Pero su presencia era cualquier cosa menos infantil. Vestía un traje dorado que brillaba con un fulgor metálico, ajustado a su cuerpo como una segunda piel. Su rostro, casi humano pero inquietantemente extraño, carecía de rasgos distintivos, y Hutchins juraría después que no pudo distinguir sus pies, como si flotara ligeramente sobre el suelo. La figura avanzó hacia ellos con una confianza desconcertante, sin mostrar temor ante los uniformes o las armas de los oficiales. Luego, para asombro de ambos, comenzó a hablar. Su voz era clara, culta, en un inglés perfecto sin rastro de acento. Pero sus palabras no eran respuestas, sino preguntas. ¿Por qué llevan ropas iguales?, preguntó, inclinando la cabeza como si estudiara a los oficiales con una curiosidad casi infantil. Hutchins, intentando mantener la compostura, explicó que eran policías, protectores de la ley. La criatura pareció encontrar esto divertido. Una risa baja, casi musical, escapó de su boca, aunque su rostro permaneció inescrutable. Cuando los oficiales intentaron interrogarla, preguntando de dónde venía, la figura evadió las preguntas con más risas, como si la idea de revelar su origen fuera un juego absurdo. Finalmente, con una calma que heló la sangre, anunció: «Volveré en 2 días». Luego, sin más, giró sobre sí misma, ascendió por la escalera y desapareció dentro de la esfera. La compuerta se cerró y la nave se elevó silenciosamente, perdiéndose en el cielo nocturno como si nunca hubiera estado allí. Hutchins y Husky se quedaron solos en la carretera, el silencio roto solo por el latido de sus corazones. Al día siguiente, regresaron al lugar con un concejal local, buscando pruebas de lo que habían visto.
Encontraron pequeñas huellas en la tierra, del tamaño de las de un niño, pero nada más. Durante 2 semanas, los oficiales volvieron cada noche, esperando el regreso prometido. Una noche, una bola de luz naranja cruzó el cielo, moviéndose con una gracia que desafiaba cualquier explicación terrenal, pero desapareció tan rápido como había aparecido. No sabemos cuánto duran sus días, bromeó Hutchins después, aunque su voz temblaba de incertidumbre. La prensa local, alertada por rumores, publicó la historia y pronto la revista Fate, un refugio para lo paranormal, la llevó a un público más amplio. John Keel, un investigador de lo extraño, entrevistó a Hutchins, quien, reacio al principio por el ridículo que enfrentaban los testigos de ovnis, confirmó cada detalle con una sinceridad que desarmaba. Pero la figura dorada nunca volvió, dejando tras de sí solo preguntas y un eco de misterio que aún resuena en Gaffney. Mientras las luces doradas se desvanecían en la memoria de los oficiales, otro tipo de aparición acechaba las costas de Carolina del Sur, una que no venía del espacio, sino de las tormentas que azotaban el Atlántico. En la isla de Pauleis, donde las olas rompen contra la arena y los vientos susurran entre los robles, los residentes contaban historias del hombre gris, un espectro que aparecía antes de los huracanes, como un heraldo de la naturaleza misma. Desde el gran huracán de 1893, los pescadores y habitantes de la isla reportaban avistamientos de una figura translúcida, vestida de gris, que caminaba por las playas en las horas previas a una tormenta. Sus contornos eran difusos, como si estuviera tejido de niebla. Y sus ojos, si los tenía, parecían mirar más allá de los vivos, hacia el horizonte donde el cielo se oscurecía. La leyenda decía que el hombre gris no era un espíritu maligno, sino un guardián. Si lo veías, si sentías la brisa fría que lo acompañaba o escuchabas su susurro urgente, vete tierra adentro. Era una advertencia. Ignorarlo era tentar al destino. Los que obedecían, decían, sobrevivían. Los que no, enfrentaban la furia del mar. Una historia recurrente señalaba a Plowden Weston, un rico propietario de plantaciones que vivió en la isla en el siglo XIX. Weston, conocido por su elegante atuendo gris y su amor por la costa, construyó una mansión en la plantación Hagley, un regalo de bodas para él y su esposa Emily. Pero la tuberculosis lo reclamó en 1864, y poco después comenzaron los avistamientos. Algunos creían que Weston, atado a la isla por su devoción, regresaba para proteger a sus habitantes de las tormentas que una vez lo fascinaron. Una noche de 1989, antes del huracán Hugo, un pescador local, Caleb Moore, juró haber visto al hombre gris. Estaba revisando sus redes en la playa cuando una ráfaga de viento helado lo envolvió. Allí, a pocos metros, una figura grisácea se alzó entre las dunas, su silueta desdibujándose contra el cielo tormentoso. «Vete ahora», susurró una voz, aunque Caleb no vio moverse los labios de la figura. Corrió a su casa, recogió a su familia y huyó tierra adentro. Al día siguiente, Hugo devastó la isla, arrancando tejados y arrancando árboles. Pero la casa de Caleb, aunque dañada, resistió. Otros no fueron tan afortunados. Desde entonces, cada vez que las nubes se arremolinan y el aire se carga de electricidad, los habitantes de Pauleis miran hacia la playa, buscando la silueta gris que podría salvarles la vida. La historia del hombre gris no era solo un cuento para asustar a los niños. Era una tradición arraigada, un recordatorio de la furia del océano y la fragilidad de la vida en la costa. Los ancianos enseñaban a los jóvenes a respetar las señales,
Una brisa que no explicaba el clima, un susurro que parecía venir de ninguna parte, una sombra que no debería estar allí. Incluso hoy, con aplicaciones meteorológicas y satélites, algunos en Paulis prefieren confiar en el hombre gris, porque, como decían, la tecnología podía fallar. Pero un espíritu atado a la tierra nunca lo hacía. En Gaffney, mientras tanto, los rumores del encuentro ovni seguían circulando, alimentados por las pequeñas huellas encontradas en la carretera y las luces naranjas que aparecían esporádicamente en el cielo. Los escépticos hablaban de pruebas militares secretas o fenómenos atmosféricos, pero los que habían visto la esfera dorada no estaban tan seguros. Hutchins, ahora retirado y dirigiendo un pequeño negocio, evitaba hablar del tema, diciendo que prefería olvidar. Pero en las noches claras, cuando las estrellas brillaban sobre Gaffney, miraba al cielo, preguntándose si la figura dorada aún reía en algún lugar, burlándose de los uniformes humanos y sus preguntas sin respuesta. Bajo las calles de Columbia, Carolina del Sur, donde los edificios modernos se alzan sobre cimientos de historia, yace un mundo oculto, un laberinto de túneles que serpentea en la oscuridad como las venas de una ciudad olvidada. Construidos a mediados del siglo XIX, estos pasadizos de ladrillo, húmedos y cubiertos de musgo, no aparecen en los mapas turísticos ni en las guías oficiales. Los lugareños, sin embargo, susurran sobre ellos. Historias tejidas con un hilo de verdad y un toque de misterio. Algunos dicen que fueron excavados durante la Guerra Civil, diseñados como rutas de escape para las fuerzas confederadas, un refugio secreto para huir hacia el río Congaree en caso de una invasión yanqui. Otros creen que sirvieron para transportar soldados heridos, ocultándolos de la mirada de sus camaradas, o quizás para esconder los horrores de la guerra de los ojos de los vivos. Pero la verdad, como suele ocurrir en Columbia, es más prosaica y, al mismo tiempo, más enigmática. Los túneles existen, eso es innegable. Bajo el campus de la Universidad de Carolina del Sur, pasadizos de servicios públicos se extienden como raíces, accesibles solo para el personal de mantenimiento con llaves y linternas. Otros, más antiguos, emergen en lugares inesperados. Un incendio revela una entrada olvidada, una excavación destapa un arco de ladrillo cubierto de tierra. En Riverfront Park, un túnel se abre hacia el río, sus paredes resonando con el eco del agua que corre. Oficialmente, estos túneles fueron construidos como un sistema de drenaje pluvial, un esfuerzo práctico para mantener la ciudad seca en una región propensa a inundaciones. Pero con el tiempo, su propósito se desdibujó, olvidado en los archivos municipales, perdido en mapas que nadie actualizó. No era un complot, solo la negligencia silenciosa de una ciudad que creció demasiado rápido. Y en esa oscuridad, en esos espacios olvidados, algo más comenzó a moverse. La noche del 12 de noviembre de 1949, Columbia no estaba preparada para lo que ocurriría. En la esquina de las calles Sumter y Green, frente al Teatro Longstreet, un grupo de estudiantes paseaba bajo la luz tenue de las farolas. La universidad, con su campus en forma de herradura, bullía con la energía de los jóvenes, algunos riendo, otros discutiendo sobre exámenes. Pero esa noche, algo rompió la rutina. Un hombre, envuelto en un traje plateado que brillaba como el mercurio, fue visto levantando una tapa de alcantarilla con una facilidad inquietante. No llevaba herramientas, no dudó. Simplemente alzó la pesada cubierta de metal y se deslizó dentro, como si el subsuelo fuera su hogar. Antes de que los estudiantes pudieran reaccionar, la tapa volvió a su lugar, con un clan que resonó en la calle silenciosa.
Uno de los testigos, Christopher Nichols, un estudiante de primer año con sueños de periodista, escribió sobre el incidente en el periódico universitario, llamándolo "El hombre de la alcantarilla". Su artículo, breve pero sensacional, encendió la imaginación del campus, aunque muchos lo descartaron como una broma de fraternidad o una alucinación nocturna. El revuelo se desvaneció en semanas, enterrado bajo el peso de los exámenes y las fiestas. Pero el 7 de abril de 1950, el hombre de la alcantarilla regresó. Y esta vez no fue un estudiante quien lo vio. Un oficial de policía universitario, patrullando detrás del teatro Longstreet, tropezó con una escena que lo dejó sin aliento. En el muelle de carga, un caos de plumas y sangre cubría el suelo. Pollos mutilados, sus cuerpos desgarrados, yacían esparcidos como ofrendas de un ritual macabro. El oficial, un hombre pragmático acostumbrado a lidiar con bromas de estudiantes, asumió que era obra de una fraternidad. Pero mientras se acercaba para limpiar el desastre, su linterna iluminó una figura acurrucada entre los restos. Vestía un traje plateado, idéntico al descrito por Nichols meses atrás. El hombre levantó la cabeza y el oficial, paralizado, vio algo que nunca olvidaría. Un tercer ojo, pequeño pero inconfundible, brillando en el centro de su frente. El oficial retrocedió, su mano lanzó sobre la linterna. La figura no se movió, pero su presencia era opresiva, como si el aire mismo se hubiera espesado. Algunos dicen que el ojo extra parpadeó, otros que parecía emitir un leve resplandor. Sea como fuere, el oficial huyó, regresando minutos después con refuerzos. Pero el muelle estaba vacío, salvo por las plumas y los huesos, que parecían burlarse de su cordura. La historia se extendió como pólvora, y el hombre de la alcantarilla se convirtió en el hombre del tercer ojo, un nombre que evocaba tanto fascinación como terror. Los estudiantes comenzaron a evitar las alcantarillas por la noche, y los rumores crecieron. ¿Era un experimento militar? ¿Un ser de otro mundo? ¿O algo más antiguo? Algo que había habitado los túneles mucho antes de que Columbia fuera una ciudad. El tercer avistamiento, en la década de 1960, fue el más violento. Un grupo de estudiantes, como parte de un ritual de novatadas, se aventuró en los túneles bajo Gambrel Hall, en el corazón del campus. Armados con linternas y una mezcla de valentía y nerviosismo, se adentraron en los pasadizos, riendo para ahuyentar el miedo. Pero al doblar una esquina, se toparon con una figura que los dejó helados. Vestido de plata, encorvado como si estuviera lisiado, el hombre del tercer ojo los miró fijamente. Antes de que pudieran reaccionar, cargó contra ellos con una velocidad imposible, blandiendo un tubo de plomo. Matthew Taber, uno de los novatos, cayó al suelo, su rostro cortado por el impacto. Los demás huyeron, sus gritos resonando en los túneles. La universidad, alarmada, organizó una búsqueda masiva, conocida como la Cacería del Hombre del Tercer Ojo. La policía registró los túneles durante horas, pero no encontró nada más que sombras y eco. Desde entonces, los túneles fueron sellados, sus entradas vigiladas y restringidas al personal autorizado. Pero los trabajadores de mantenimiento, los pocos que se aventuran en esos pasadizos, hablan de una sensación de inquietud, de pasos que resuenan cuando no hay nadie más, de un frío que no explica la temperatura. Algunos juran haber visto destellos plateados en la penumbra o sentido una mirada que no podían ubicar. La leyenda del hombre del tercer ojo persiste, alimentada por los susurros de los estudiantes y la memoria de una ciudad que guarda sus secretos bajo tierra. Era un hombre, un monstruo,
¿O algo que desafiaba ambas categorías? Nadie lo sabía. Pero en Colombia, las alcantarillas ya no eran solo alcantarillas. Eran puertas a lo desconocido. Mientras los túneles de Columbia escondían sus misterios, otra historia de desafío y coraje emergía de las profundidades de la historia de Carolina del Sur. En 1839, en Beaufort, nació Robert Smalls, hijo de Lydia Polite, una esclava en la plantación de Henry McKee. Criado en las sombras de la esclavitud, Smalls conoció desde niño el látigo y el dolor, pero también la resistencia silenciosa de su madre, que lo obligó a trabajar en los campos para que entendiera la brutalidad de su mundo. A los 12 años, enviado a Charleston como trabajador contratado, Smalls encontró en el puerto un refugio inesperado. Allí, entre barcos y mareas, se convirtió en un navegante experto, aprendiendo cada rincón del puerto como si fuera una extensión de su cuerpo. En 1856, se casó con Hannah, una criada esclavizada, y juntos soñaron con la libertad para ellos y sus 2 hijos. Pero la libertad tenía un precio: $800, una suma imposible para un hombre que ganaba $1 a la semana. La guerra civil cambió todo. En 1862, Smalls, entonces tripulante del vapor confederado CSS Planter, vio su oportunidad. En la noche del 12 de mayo, mientras los oficiales blancos dormían en tierra, Smalls y otros esclavos tomaron el barco. Disfrazado como el capitán, con su sombrero inclinado para ocultar su rostro, navegó el Planter más allá de 4 puntos de control confederados, incluyendo el temido Fort Sumter, donde la guerra había comenzado. Con su familia y otros escondidos bajo cubierta, Smalls mantuvo la calma, dando señales precisas a los fuertes. Cuando finalmente alcanzó las líneas de la Unión, entregó el barco y valiosa información militar, ayudando a la captura de la isla de Coles. Por su hazaña, recibió $1,500, una fortuna que marcó el comienzo de una nueva vida. Smalls no se detuvo allí. Viajó a Washington, se reunió con Abraham Lincoln y abogó por el derecho de los hombres negros a luchar por la Unión. Su valentía lo llevó a pilotar barcos de guerra, incluyendo el Planter, y a convertirse en el primer capitán negro de la Marina, aunque sin una comisión oficial. Tras la guerra, regresó a Carolina del Sur, donde se convirtió en un líder político, sirviendo en la legislatura estatal y en el Congreso, luchando contra la discriminación y defendiendo la educación pública. Hasta su muerte en 1915, Smalls fue un símbolo de resistencia. Un hombre que transformó las cadenas de la esclavitud en un legado de libertad. En Beaufort, su tumba en la Iglesia Bautista Tabernacle sigue siendo un lugar de reverencia. Un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, un solo hombre puede cambiar el curso de la historia. En la primavera de 1856, el aire en Washington, D.C. estaba cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. La nación, dividida por la esclavitud y el conflicto en Kansas, se tambaleaba al borde de un abismo. En el Senado de los Estados Unidos, las palabras eran armas, y ningún hombre las blandía con más ferocidad que Charles Sumner, un abolicionista de Massachusetts, cuya lengua era tan afilada como su convicción. Durante 2 días, el 20 y 21 de mayo, Sumner ocupó el estrado, pronunciando un discurso titulado El crimen contra Kansas, un ataque implacable contra los defensores de la esclavitud. No se limitó a criticar políticas, se burló, humilló y ridiculizó, apuntando directamente al senador Andrew Butler de Carolina del Sur. Comparó la devoción de Butler por la esclavitud con una obsesión enfermiza.
e incluso se mofó de su impedimento del habla, secuela de un derrame cerebral. Las palabras de Sumner no eran solo un desafío, eran un guante arrojado al rostro del sur. En Carolina del Sur, la noticia del discurso llegó como una chispa a un polvorín. Preston Brooks, un representante de la Cámara y primo de Butler, sintió la afrenta como un golpe personal. Brooks, un hombre de temperamento ardiente y lealtades férreas, no era de los que dejaban pasar un insulto. Inicialmente, consideró desafiar a Sumner a un duelo, una práctica común en una era donde el honor se defendía con pistolas al amanecer. Pero tras consultar con su colega Lawrence Kate, decidió que Sumner, un abolicionista sin honor en su opinión, no merecía tal cortesía. En cambio, Brooks optó por un castigo más visceral, uno que resonaría en los anales de la historia como un presagio de la guerra que se avecinaba. El 22 de mayo, el Senado eaba casi vacío, con solo unos pocos senadores y asistentes dispersos en la Cámara. Brooks, acompañado por Kate y Henry Edmundson de Virginia, entró con una calma engañosa. Llevaba un bastón de madera con punta de metal, un objeto que parecía más decorativo que letal. Sumner, sentado en su escritorio, revisaba documentos, ajeno a la tormenta que se aproximaba. Brooks se acercó, su rostro imperturbable, y habló con una voz baja pero firme. «Señor Sumner, he leído su discurso con atención. Es una calumnia contra Carolina del Sur y el señor Butler, mi pariente». Antes de que Sumner pudiera responder, Brooks alzó el bastón y lo descargó con fuerza sobre la cabeza del senador. El primer golpe fue un trueno. Su aturdido, perdió la visión, su cuerpo atrapado bajo el escritorio atornillado al suelo. Brooks no se detuvo. Golpeó una y otra vez, el bastón silbando en el aire, impactando la cabeza, los hombros, la cara de Sumner. La sangre comenzó a correr, manchando los papeles y el suelo de mármol. Sumner intentó liberarse, arrancando el escritorio en su desesperación, pero Brooks lo persiguió, implacable, incluso cuando el bastón se partió por la fuerza de los golpes. Kate, mientras tanto, mantuvo a raya a los pocos que intentaron intervenir, blandiendo una pistola y gritando amenazas. No fue hasta que los representantes Ambrose Murray y Edwin Morgan sujetaron físicamente a Brooks que el ataque cesó. Brooks, con la calma de quien ha cumplido una misión, salió de la cámara, dejando a Sumner ensangrentado y apenas consciente. El senador fue llevado a su aloja, hento, pero las heridas eran graves. No regresaría al Senado durante 3 años, su cuerpo y mente marcados para siempre. En el norte, Sumner se convirtió en un mártir, prueba viviente de la brutalidad del sur esclavista. Los periódicos norteños condenaron el ataque, alimentando la simpatía por el Partido Republicano. En el sur, sin embargo, Brooks fue aclamado como un héroe. Los diarios, como el Richmond Enquirer, lo elogiaron, sugiriendo que Sumner merecía una paliza diaria. Ciudadanos sureños enviaron a Brooks bastones nuevos, símbolos de apoyo a su acto de justicia. Incluso desafió y fue desafiado a duelos que nunca se concretaron. Pero su mensaje era claro. Estaba dispuesto a golpear de nuevo si era necesario. La nación, ya fracturada, se rompió aún más. El ataque de Brooks no fue solo un acto de violencia. Fue una declaración de que el diálogo había muerto. Y la guerra civil, apenas 5 años después, parecía inevitable. Mientras el eco de aquel bastón resonaba en la historia, otro tipo de misterio iluminaba los cielos de Carolina del Sur, en la vibrante ciudad costera de Myrtle Beach. Conocida por sus playas doradas y su ambiente turístico, Myrtle Beach se había ganado una reputación inesperada.
un punto caliente para avistamientos de ovnis. Desde principios de la década de 2000, los informes de luces extrañas y naves inexplicables se multiplicaron, convirtiendo las noches cálidas en un espectáculo de intriga y especulación. Los residentes y visitantes, desde pescadores hasta pilotos de aerolíneas, contaban historias de fenómenos que desafiaban la lógica. Y el condado de Horry, donde se encuentra Myrtle Beach, ostentaba el dudoso honor de tener la tasa más alta de avistamientos de ovnis per cápita en los Estados Unidos, con 24,1 por cada 100,000 habitantes. Una de las primeras historias documentadas vino de un usuario de Reddit, MacMac360, en 2014. En 2 noches consecutivas, mientras paseaba por la playa, vio orbes rojos y naranjas flotando sobre el horizonte del océano. No eran luces de barcos, insistió. Se movían en formación, subiendo y bajando con una precisión que ninguna embarcación podía imitar. A veces, se disparaban hacia el cielo, desapareciendo en un instante. Otros testigos corroboraron su relato, describiendo luces que aparecían en secuencias ordenadas, parpadeando como si enviaran un mensaje, antes de desvanecerse en la noche. Los escépticos sugerían que eran bengalas o los postquemadores de aviones militares, pero los testigos insistían. Estas luces se dividían, cambiaban de dirección, se movían de formas que desafiaban cualquier tecnología conocida. En septiembre de 2013, un informe más impactante llegó de pilotos de aerolíneas comerciales. A 19,000 pies de altitud, avistaron objetos triangulares negros, del tamaño de automóviles, moviéndose a 500 pies por debajo de sus aviones. Los triángulos, silenciosos y sin luces, parecían deslizarse con una precisión sobrenatural. Un año después, en 2014, un grupo de turistas en la playa observó luces naranjas que pulsaban a lo largo de la costa, flotando durante 10 a 15 minutos antes de desvanecerse. En 2015, los avistamientos tomaron un giro más inquietante. Testigos reportaron objetos en forma de platillo que no solo aparecían y desaparecían, sino que parecían seguirlos, deteniéndose en el cielo como si los observaran. Una mujer, paseando sola cerca del muelle, juró que un disco plateado flotó sobre ella, inmóvil, antes de acelerar hacia el horizonte a una velocidad imposible. La consistencia de estos relatos alimentaba la intriga. ¿Por qué Myrtle Beach? Algunos apuntaban a los cielos despejados y la falta de contaminación lumínica, ideales para detectar anomalías. Otros sugerían que la proximidad al océano, con su vasta extensión sin obstáculos, hacía más visibles estos fenómenos. Pero los más imaginativos susurraban teorías más audaces. Bases submarinas extraterrestres, experimentos militares secretos o incluso portales interdimensionales ocultos en el Atlántico. Los informes de posibles maniobras militares en alta mar, con luces que podrían confundirse con postquemadores, no ayudaban a calmar las especulaciones. Pero ni las bengalas ni los aviones podían explicar las formaciones que se dividían, los movimientos erráticos o la sensación de ser observados que muchos describían. Una noche de verano en 2018, un pescador local, Jacob Reese, estaba en su bote a 1 kilómetro de la costa cuando vio algo que nunca olvidaría. Una serie de luces naranjas, dispuestas en un triángulo perfecto, emergió del agua, flotando a pocos metros sobre la superficie. No era un reflejo, no era un barco, dijo después en un foro local. Se movían juntas, como si estuvieran vivas, y luego se separaron, disparándose en 3 direcciones diferentes. Jacob apagó su motor, temiendo que el ruido atrajera su atención. Las luces, tras unos minutos,
se reunieron y ascendieron verticalmente, desapareciendo en el cielo sin dejar rastro. Cuando Jacob regresó a tierra, su historia se unió al creciente coro de relatos que hacían de Myrtle Beach un enigma cósmico. La ciudad, con su bullicio turístico, se transformaba al caer la noche. Entre las 10 de la noche y la medianoche, los bares y restaurantes daban paso a un silencio expectante, como si la propia costa contuviera el aliento. Los visitantes, con cócteles en la mano, miraban al cielo, esperando ver algo más que estrellas. Los residentes, acostumbrados al espectáculo, aún sentían un escalofrío cuando las luces aparecían, danzando sobre el océano como fantasmas modernos. La UFO Sightings Desk Reference de 2021, aunque de dudosa autoridad, respaldaba la percepción. Algo extraño estaba ocurriendo en Myrtle Beach. Y mientras los escépticos buscaban explicaciones racionales, los testigos se preguntaban si no estaban presenciando algo que cambiaría para siempre su comprensión del universo. A unos 40 kilómetros al sur de Charleston, donde las aguas del Atlántico acarician las costas de Carolina del Sur, se encuentra una isla envuelta en un aura de misterio y prohibición. Morgan Island, conocida por los lugareños como la Isla de los Monos. No es un lugar al que puedas llegar paseando, ni un destino turístico señalado en los mapas. Rodeada por canales y marismas, esta extensión de 4.500 acres es un enigma. Un lugar donde la naturaleza y los secretos humanos se entrelazan bajo la mirada vigilante del gobierno. Hogar de más de 3.000 monos rhesus, esta colonia de primates vive en un aislamiento casi total, confinada a unos 370 acres de terreno boscoso. Pero la presencia de estos monos, tan lejos de su India natal, no es un capricho de la naturaleza. Es el resultado de una historia que mezcla ciencia, descuido y un toque de caos. Una historia que hace que los visitantes miren hacia la isla desde la seguridad de un bote, preguntándose qué otros secretos guarda. La historia de Morgan Island comienza en el Caribe, en el Centro de Investigación de Primates de Puerto Rico, en la década de 1970. Allí, miles de monos rhesus eran criados para experimentos científicos. Su resistencia a enfermedades y su similitud genética con los humanos los convertían en sujetos ideales para la investigación médica. Pero había un problema. Los monos escapaban con alarmante frecuencia, portando consigo el virus del herpes B, una amenaza para las poblaciones locales de primates y, potencialmente, para los humanos. Puerto Rico, harto de lidiar con fugas y riesgos sanitarios, decidió que era hora de encontrar un nuevo hogar para la colonia. Entre 1979 y 1980, 1.400 monos fueron trasladados a Morgan Island, un lugar remoto, rodeado de agua, donde se suponía que no podrían causar problemas. El traslado fue un éxito, al menos en apariencia. La isla, propiedad del Departamento de Recursos Naturales de Carolina del Sur y administrada por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, se convirtió en un laboratorio viviente. Los monos, ahora libres para deambular en un entorno controlado, se multiplicaron, alcanzando una población que hoy supera los 3.000. Pero el aislamiento de la isla no era solo para proteger a los monos, era para proteger al mundo exterior de ellos. El herpes B, aunque raro en humanos, puede ser mortal, y los monos, criados para experimentos médicos, no eran exactamente mascotas amigables. El gobierno prohibió estrictamente el acceso a la isla, y las señales de advertencia en los canales circundantes son claras. Poner un pie en Morgan Island no solo es ilegal, sino peligroso. Desde la distancia,
los turistas en botes o kayaks pueden vislumbrar sombras moviéndose entre los árboles, el destello de un mono saltando de rama en rama, o el eco de sus chillidos atravesando el agua. Pero acercarse más es tentar al destino. Historias locales cuentan de pescadores curiosos que, ignorando las advertencias, se aventuraron a la orilla y regresaron con fiebre y escalofríos, aunque nadie puede confirmar si fue el herpes o el puro terror lo que los afectó. Otros hablan de noches en que los chillidos de los monos se vuelven más agudos, casi humanos, como si la isla misma protestara por su propósito. Algunos incluso susurran que los experimentos en Morgan Island van más allá de lo que el gobierno admite, que los monos son parte de un proyecto secreto, quizás militar, que nadie se atreve a nombrar. La verdad, como siempre, está enterrada en la burocracia, pero la isla permanece, un recordatorio de que incluso en un mundo de satélites y tecnología, hay lugares donde los secretos aún reinan. Una noche de 1992, un capitán de bote local, Elias Turner, juró haber visto algo más que monos en la isla. Mientras navegaba cerca de la costa al anochecer, notó un destello de luz azul entre los árboles, un pulso rítmico que no parecía natural. Apagó su motor, dejando que el bote se meciera en el silencio, y observó. Durante varios minutos, la luz continuó, acompañada por un zumbido bajo que vibraba en el agua. Elías, un hombre no dado a las fantasías, sintió un escalofrío. No eran linternas, no eran faros, dijo después en un bar de Charleston. Era como si algo estuviera vivo allí, algo que no pertenecía a este mundo. Cuando intentó acercarse, los chillidos de los monos se intensificaron y la luz se apagó de repente. Elías no volvió a intentarlo, pero su historia se unió al folclore de la isla, alimentando especulaciones sobre experimentos clandestinos o, para los más imaginativos, visitantes de otro mundo que usaban Morgan Island como base. Mientras la isla de los monos guarda sus secretos en el sur, en el corazón de Carolina del Sur, la ciudad de Columbia ofrece un misterio más terrenal, pero no menos intrigante. Sus calles perimetrales, anchas como avenidas, que miden hasta 45 metros de ancho. Cuando paseas por las calles de Columbia, como Gervais o Senate, no puedes evitar notar su amplitud. Una característica que parece extravagante en una ciudad fundada en 1786. Los lugareños, con una mezcla de orgullo y picardía, cuentan una historia que explica este diseño peculiar. Una historia que combina ciencia errónea con la lucha contra un enemigo invisible: los mosquitos. Según la leyenda, los planificadores urbanos de Columbia, liderados por el senador estatal John Lewis Gervais, diseñaron estas calles anchas con un propósito específico. En el siglo XVIII, la ciencia de los insectos era más conjetura que certeza. Los mosquitos, portadores de fiebre amarilla y malaria, eran una plaga mortal, pero se creía que no podían volar más de 18 metros sin agotar sus fuerzas. Así, las mentes brillantes de la época decidieron que calles de 45 metros de ancho serían una barrera infranqueable, un foso invisible que protegería a la ciudad de las enfermedades transmitidas por estos insectos. La idea era simple. Los mosquitos, agotados tras volar desde los pantanos circundantes, caerían antes de llegar al centro de Colombia. Era una teoría audaz, casi heroica en su ambición, pero profundamente equivocada. La verdad es menos romántica. Columbia fue fundada como la capital de Carolina del Sur en 1786, elegida por su ubicación central, lejos de la vulnerable costa de Charleston. Construida en tierras de las plantaciones de John y Thomas Taylor,
la ciudad se diseñó con una cuadrícula ordenada de 400 bloques, cada uno dividido en lotes de medio acre. Las calles anchas no eran una defensa contra los mosquitos, sino una medida práctica para prevenir incendios y facilitar el crecimiento futuro. En una era donde los incendios podían arrasar ciudades enteras, el espacio abierto era una protección contra las llamas. Además, la ubicación de Columbia, cerca del río Congaree, hacía que el transporte de mercancías fuera vital, y las calles amplias permitían el paso de carros y ganado. Pero la malaria y la fiebre amarilla no se detuvieron. Aunque las tasas de enfermedad eran más bajas que en Charleston o Nueva Orleans, los pantanos cercanos seguían siendo un caldo de cultivo para los mosquitos, y las calles anchas no ofrecieron la protección soñada. Aún así, la leyenda persiste, alimentada por la peculiaridad del diseño y el encanto de una explicación que suena casi plausible. Los residentes de Columbia, al caminar por estas avenidas, a veces bromean sobre los mosquitos que nunca llegaron a cruzarlas. Pero en el fondo, saben que la ciudad no fue construida para repeler insectos, sino para proyectar grandeza. Sin embargo, hay algo inquietante en esas calles tan amplias, especialmente al anochecer, cuando las sombras se alargan y el viento parece susurrar entre los edificios. Algunos dicen que, en noches tranquilas, se puede sentir una presencia, como si la ciudad misma recordara sus orígenes, sus errores, sus sueños de invulnerabilidad. La historia de Columbia se entrelaza con otra figura que desafió las limitaciones de su tiempo: Robert Smalls, cuya vida, comenzada en la esclavitud, se convirtió en un faro de resistencia. Nacido en 1839 en Beaufort, Smalls creció bajo el yugo de la plantación de Henry McKee. Su madre, Lydia Polite, lo obligó a trabajar en los campos para que conociera la brutalidad de la esclavitud. Pero también le inculcó una chispa de rebeldía. A los 12 años, enviado a Charleston como trabajador contratado, Smalls encontró su vocación en el puerto, donde se convirtió en un navegante maestro. En 1862, en un acto de audacia que resonaría en la historia, Smalls tomó el control del vapor confederado CSS Planter, navegándolo más allá de los fuertes confederados, incluyendo Fort Sumter, para entregarlo a la Unión. Su hazaña no solo le dio la libertad a él y a su familia, sino que proporcionó información crucial que ayudó a la captura de la isla de Coles. Smalls no se conformó con su escape. Se reunió con Abraham Lincoln, abogando por el derecho de los hombres negros a servir en la Unión, y pilotó barcos de guerra durante la Guerra Civil, convirtiéndose en el primer capitán negro de la Marina. Tras la guerra, regresó a Carolina del Sur, donde forjó una carrera política, sirviendo en la legislatura estatal y en el Congreso, luchando contra la discriminación racial y defendiendo la educación pública. Hasta su muerte en 1915, Smalls fue un símbolo de lo que un hombre podía lograr contra todas las probabilidades, y su legado, consagrado en el Parque Histórico Nacional de la Reconstrucción en Beaufort, sigue inspirando. Mientras los monos de Morgan Island chillan en su prisión insular y las calles de Columbia se extienden como cicatrices de un sueño fallido, Carolina del Sur permanece como un tapiz de historias, donde lo extraordinario y lo cotidiano se encuentran. Desde un error nuclear que dejó un cráter en Mars Bluff hasta las luces misteriosas de Myrtle Beach. Desde los túneles que esconden al hombre del tercer ojo hasta el hombre gris que susurra advertencias. El Estado guarda sus secretos con celo. Y en cada rincón, en cada sombra, hay un recordatorio. El pasado nunca se va del todo. Y el futuro, como el cielo nocturno, está lleno de cosas que aún no entendemos.